El 29 de julio de 2017, en el corazón de Brooklyn, Nueva York, frente a 12,000 personas que llenaban el Barclays Center y con millones de televidentes pegados a sus pantallas en todo el mundo, ocurrió una de las humillaciones más grandes que se hayan visto dentro de un cuadrilátero. Un boxeador mexicoamericano, humilde, silencioso, subió al ring para enfrentarse al bocón más insoportable del boxeo mundial. Un hombre que había insultado a su familia, que había hecho comentarios con tintes raciales sobre la herencia mexicana, que había prometido ante cámaras de todo el planeta que le daría una paliza inolvidable. Ese bocón tenía un nombre, Adrien Broner, y ese mexicano callado también tenía un nombre, Mickey García. Lo que pasó durante los siguientes 36 minutos de combate fue tan brutal, tan quirúrgico, tan perfecto, que los comentaristas se quedaron sin palabras. Los aficionados se pusieron a llorar de emoción, y el propio público de Brooklyn, un público gringo que había llegado apoyando a Broner, terminó coreando el nombre del mexicano al unísono. Fue una noche histórica, fue una noche donde el orgullo mexicano brilló como pocas veces ha brillado dentro de un ring. Fue una noche donde la tradición boxística de nuestra gente se impuso sobre la arrogancia, sobre el dinero, sobre el show, sobre todo. Y lo que viene a continuación es el relato completo, round por round, golpe por golpe, de cómo un hombre humilde le dio a Broner la lección de su vida. Pero no te voy a saltar nada, porque cada asalto de esta pelea tiene un momento que tienes que conocer. Cada round tiene un detalle que te va a erizar la piel. Cada minuto de esos 36 minutos fue una cátedra de boxeo mexicano. Quédate hasta el último segundo de este video, porque lo que pasó en el round número 10, cuando Mickey García hizo algo que dejó a todo el mundo sin aliento, es algo que tienes que ver sí o sí. Pero antes del combate, necesitas entender rápido quiénes eran estos dos hombres. Adrien Broner venía de Cincinnati, Ohio. Nacido en 1989, criado entre la pobreza y la violencia urbana, había encontrado en el boxeo su boleto dorado a la fama. Tenía talento, hay que reconocerlo. Manos rápidas, buenos reflejos, estilo defensivo parecido al de Floyd Mayweather Jr., quien se convirtió en su mentor. A los 27 años ya había sido campeón mundial en 4 divisiones diferentes: 130, 135, 140 y 147 libras. Pero junto con el talento, vino algo más. Una personalidad tan insoportable que hasta sus propios aficionados a veces se avergonzaban de él. Broner no solo quería ganar, Broner quería humillar. Broner quería pisotear a sus rivales verbalmente antes, durante y después de cada pelea. Se hacía llamar El Problema, se hacía llamar Pequeño Floyd. Quemaba billetes delante de las cámaras, manejaba carros de lujo y nunca perdía la oportunidad de insultar a quien fuera, a la cultura que fuera, al país que fuera. Era talento desperdiciado en una personalidad descontrolada. Era, en resumen, el villano perfecto que el boxeo mundial necesitaba para construir una gran historia. Mickey García venía de un mundo completamente diferente. Nacido en 1987 en Oxnard, California, hijo de padres mexicanos, Mickey creció en una casa donde el boxeo no era un deporte, era una religión familiar. Su padre, Eduardo García, había entrenado a boxeadores toda su vida. Su hermano mayor, Robert García, había sido campeón mundial superpluma y era reconocido como uno de los mejores entrenadores del boxeo mundial. Desde niño, Mickey respiraba boxeo, soñaba boxeo, vivía boxeo. Y desde niño también aprendió algo fundamental. Aprendió que el boxeador mexicano no habla. El boxeador mexicano entrena. El boxeador mexicano deja que las manos hablen por él. Siguiendo esa filosofía, Mikey se convirtió en campeón mundial pluma, superpluma y ligero. Llegó invicto al combate contra Broner, con récord de 36 peleas ganadas, 30 de ellas por la vía del knockout. Era considerado uno de los 5 mejores boxeadores libra por libra del planeta. Un técnico perfecto, un tirador preciso, un calculador frío dentro del ring y, lo más importante de todo, un representante digno de la más grande tradición boxística del mundo, la tradición mexicana. Esa herencia que venía de Salvador Sánchez, de Julio César Chávez, de Rubén Olivares, de Marco Antonio Barrera, de Eric Morales, de Juan Manuel Márquez,
y de tantos otros que habían hecho de la bandera verde, blanca y roja un sinónimo de corazón, de técnica y de gloria dentro de los cuadriláteros del mundo entero. Todo eso era lo que Mickey García cargaba sobre los hombros esa noche. Y Bronner iba a enterarse, muy pronto, del peso real de toda esa historia. Las conferencias de prensa previas al combate fueron un verdadero circo. Bronner, fiel a su estilo, se dedicó a provocar desde el primer día. En una de esas conferencias, frente a cámaras de todo el planeta, hizo un comentario sobre la forma de pelear de Mickey, que incluía una comparación racial profundamente incómoda. Un comentario tan desubicado, tan innecesario, tan cargado de connotaciones problemáticas, que los propios periodistas bajaron la mirada cuando lo escucharon. La comunidad mexicana y mexicoamericana estalló en redes sociales, porque reducir el estilo boxístico mexicano, una tradición de más de un siglo, a una comparación racial simplona, era una falta de respeto gigantesca. Pero Bronner no se detuvo ahí. En la conferencia de prensa final, celebrada el 27 de julio en Manhattan, subió al podio con su arrogancia habitual y soltó una frase que marcó el precombate. Reconoció que Robert García, el hermano entrenador de Mikey, ya lo había vencido antes cuando preparó a Marcos Maidana para noquearlo en 2013. Pero entonces agregó, con esa sonrisa desagradable que millones odiaban, que Mikey no era Maidana, que Mikey no tenía la pegada, que Mikey no tenía lo necesario, que Mikey no podía ganarle. Literalmente lo dijo, que era imposible que le ganara. Y para rematar, sacó un fajo enorme de billetes de $100 y empezó a presumirlo frente a las cámaras, como si el dinero fuera la medida del respeto que se merecía. Mikey, sentado al lado, simplemente lo miraba, sin decir nada, sin inmutarse, con esa expresión tranquila que los mexicanos conocemos bien, la expresión de quien ya sabe lo que va a pasar, pero por respeto al deporte no lo dice en voz alta. Cuando los periodistas le preguntaron si iba a responder a las provocaciones, Mikey solo sonrió y dijo una frase que resume toda la filosofía del boxeo mexicano. Dijo que no era necesario contestar, que todo se iba a arreglar arriba del ring. Llegó el viernes 28 de julio, el día del pesaje oficial. El Brooklyn Marriott estaba repleto de aficionados, periodistas y banderas mexicanas que habían llegado desde todos los rincones del continente para apoyar a Mikey. Cuando Bronner se subió a la báscula, marcó 138 libras y 3/4, casi una libra debajo del límite pactado. Dio el peso, pero se veía demacrado, se veía delgado de una manera preocupante. Los expertos en boxeo que estaban presentes empezaron a murmurar. Algunos dijeron que Bronner había hecho un corte de peso demasiado agresivo. Otros dijeron que se veía vacío por dentro, sin reservas, sin energía. Robert García lo notó inmediatamente y se acercó a su hermano para decírselo al oído. Le dijo que Bronner estaba seco, que estaba débil, que la pelea ya estaba casi ganada antes de empezar. Mikey asintió con la cabeza sin decir nada y se fue a su habitación a descansar, mientras Bronner, ya cansado del corte de peso, seguía haciendo show para las cámaras, gritándole a los periodistas, presumiendo billetes, provocando sin parar. Dos actitudes radicalmente opuestas frente a la pelea más grande de sus vidas. Una, la del profesional sereno que ahorra cada gota de energía para el combate. La otra, la del payaso que quema combustible en el show publicitario. Y el resultado de esa diferencia se iba a ver con total claridad menos de 24 horas después. La noche del sábado 29 de julio, el Barclays Center era una fiesta. Las banderas tricolor ondeaban por todas las gradas. Los gritos de México, México, México se mezclaban con los aplausos de los aficionados de Bronner, creando una atmósfera cargada, tensa, eléctrica. Cuando Mikey García hizo su caminata al ring, salió con la tranquilidad absoluta de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Su hermano Robert caminaba a su lado, susurrándole las últimas instrucciones. Su padre Eduardo venía detrás, con esa mirada orgullosa de un padre que ha pasado la vida entera formando a sus hijos para un momento así. Las gradas mexicanas explotaron. Cuando Bronner salió, en cambio, lo hizo con su show habitual. Música a todo volumen, luces, humo, bailarines. Subió al ring provocando, señalando al público, sonriendo con esa sonrisa arrogante. Los dos se pararon frente al árbitro Harvey Dock para recibir las instrucciones finales. Bronner miraba a Mikey directamente a los ojos, tratando de intimidarlo. Mikey miraba al piso,
concentrado, respirando profundo, sin devolver la mirada. Sonó la campana y empezó una de las clases de boxeo más grandes que se hayan visto en los últimos 20 años. El primer round comenzó con los dos boxeadores estudiándose. Mikey avanzaba con pasos cortos, medidos, mexicanos, buscando cortar el ring. Broner retrocedía, como era su estilo, usando la defensa de hombro, con la guardia alta, tratando de provocar a Mikey para que le tirara primero y poder contragolpear. Los primeros 30 segundos fueron de tanteo puro, jabs ligeros, fintas, medición de distancia. El público del Barclays Center empezó a impacientarse. Hubo algunos silbidos cuando pasó el primer minuto sin golpes significativos. Broner respondió levantando los brazos hacia el público, diciéndole a los aficionados que calmaran, que él sabía lo que estaba haciendo, que la paciencia era su arma. Mikey, mientras tanto, seguía avanzando con esa paciencia quirúrgica que lo caracteriza. Hacia el final del round, Broner se soltó un poco más. Tiró una combinación corta que conectó con los guantes de Mikey. Conectó una derecha recta que rozó el hombro del mexicano. Y con esa actividad final, Broner logró que los 3 jueces le dieran el round en las tarjetas. Cuando regresó a su esquina, el americano levantó los brazos hacia las gradas gritando, diciéndole al público que él era el rey. Los aficionados mexicanos respondieron con abucheos. Sabían que Mikey simplemente estaba estudiando. Sabían que los grandes boxeadores mexicanos siempre dedican el primer round a leer al rival, a escanear sus movimientos, a encontrar los patrones que después van a explotar. Y en efecto, en la esquina azul, mientras Broner presumía, Robert García le daba instrucciones concretas a Mikey. Le decía que ya había visto todo lo que necesitaba ver. Le decía que Broner se movía hacia atrás y hacia la derecha cada vez que sentía presión. Le decía que era momento de empezar a trabajar. Mikey escuchaba, asintiendo, respirando tranquilo, esperando la campana del segundo round para empezar. Ahora sí, a dar la cátedra. Cuando sonó la campana del segundo asalto, el ritmo de la pelea cambió por completo. Mickey García salió de su esquina con una determinación nueva. Ya no era el estudioso del primer round, ahora era el ejecutor. Empezó a lanzar el jab con autoridad, no un jab de distancia, no un jab de tanteo, sino un jab con intención, un jab pesado, un jab que tenía como objetivo descuadrar a Broner cada vez que tocaba su guardia. Y cada jab de Mikey era seguido por una amenaza, a veces una derecha recta, a veces un gancho al cuerpo, a veces un uppercut. Broner empezó a sentir la presión, empezó a retroceder hacia las cuerdas, empezó a mover la cabeza constantemente buscando ángulos para salir, pero Mikey le cerraba el ring con pasos laterales perfectos, le cortaba las salidas, lo iba acorralando poco a poco. El público mexicano empezó a gritar. Los que estaban en las primeras filas podían escuchar el sonido de cada impacto, el sonido del guante de Mikey contra los brazos de Broner, el sonido de los pies de Broner tratando desesperadamente de encontrar espacio para moverse. Hacia la mitad del round, Mikey conectó una combinación de 3 golpes que hizo que la multitud se pusiera de pie. Jab, jab, derecha recta, los 3 golpes limpios. Los 3 conectaron, y aunque Broner logró absorberlos con su defensa de hombro, el mensaje quedó claro. La pelea había cambiado de manos. Mikey estaba tomando el control. Broner, en la última parte del round, intentó un contragolpe, una derecha de contra que había entrenado específicamente para esta pelea. Pero Mikey vio el movimiento antes de que saliera. Se movió 2 centímetros a la izquierda, y la derecha de Broner pasó rozando su mejilla sin hacer contacto. Cuando sonó la campana del segundo, las tarjetas empezaron a favorecer a Mikey, y en la esquina de Broner, su entrenador Mike Stafford empezó a notar que algo andaba mal con su pupilo. El tercer round fue el round donde la pelea quedó marcada para siempre. El round donde Broner entendió, en lo más profundo de sus huesos, que esta noche no iba a ser como él se había imaginado. El round donde el mundo entero empezó a sospechar que estábamos siendo testigos de algo histórico. A 1 minuto y 25 segundos exactos del asalto, Mikey García lanzó una combinación mortal. Empezó con un jab doble, que obligó a Broner a levantar la guardia. Siguió con una finta de derecha, que hizo que Broner se inclinara hacia su izquierda para evitarla. Y entonces, cuando Broner estaba completamente descuadrado, Mikey soltó una mano izquierda, un gancho corto, perfectamente cronometrado, perfectamente angulado, que impactó directamente en la mandíbula de Broner. El golpe fue tan limpio, tan preciso, tan fuerte, que todo el Barclays Center lo sintió. Broner se tambaleó hacia atrás,
Sus piernas se aflojaron por una fracción de segundo. Sus ojos, por primera vez en la noche, mostraron la mirada del boxeador que acaba de ser lastimado en serio. Los comentaristas de Showtime gritaron al unísono. Los aficionados mexicanos explotaron de emoción. Mikey, como el boxeador técnico que es, intentó seguir inmediatamente con la presión. Lanzó 2 o 3 combinaciones más tratando de capitalizar el momento. Pero Broner, demostrando el carácter del campeón multidivisional que había sido, logró sostenerse. Se agarró del propio Mikey para recuperarse. Usó sus años de experiencia para sobrevivir esos segundos cruciales. Y cuando finalmente se separaron, Broner hizo su clásico gesto. Sacudió la cabeza, sonrió con arrogancia. Le dijo a Mikey, sin palabras, que no le había dolido, que no había pasado nada, que aquí estaba él de pie. Pero los aficionados no somos tontos. Los expertos en boxeo que estaban en las gradas no son tontos. Los comentaristas no son tontos. Todos habíamos visto lo mismo. Habíamos visto cómo Broner perdió las piernas durante 2 segundos. Habíamos visto cómo Mikey lo había lastimado seriamente. Y todos sabíamos desde ese momento que esta pelea tenía un dueño claro. Mikey García había demostrado que podía lastimar a Broner. Y a partir de ese instante, el americano nunca volvió a estar seguro dentro del ring. Cada vez que veía venir un jab de Mikey, cada vez que sentía una finta, cada vez que escuchaba el sonido del guante del mexicano cortando el aire, Broner se encogía un poco, apenas un poco, pero lo suficiente para que los aficionados lo notaran. Esa sombra de duda que un boxeador lastimado siempre carga el resto del combate. El cuarto round fue de consolidación. Mikey García, habiendo lastimado ya a su rival, se dedicó a administrar el combate con una inteligencia boxística admirable. No se lanzó a buscar el knockout, como lo hubiera hecho un boxeador impaciente. No se dejó llevar por la emoción del momento, como lo hubiera hecho un boxeador novato. En cambio, se dedicó a boxear, a pulir cada detalle, a construir su victoria round por round, minuto por minuto, golpe por golpe, como un albañil que levanta una casa ladrillo por ladrillo. Lanzaba el jab constantemente, un jab cada 5 o 6 segundos, no para conectar necesariamente, sino para mantener el ritmo del combate bajo su control absoluto. Cada vez que Broner intentaba romper ese ritmo, cada vez que trataba de tirar un golpe propio, Mikey lo anticipaba y contragolpeaba. Un uppercut corto al cuerpo, un gancho a la cintura, una derecha al pecho. Pequeños golpes que acumulativamente iban desgastando al americano, castigándolo, debilitándolo, robándole la energía y la voluntad poco a poco. Broner empezó a respirar con la boca abierta, señal inequívoca de cansancio. Empezó a caminar más pesado, empezó a tener menos opciones ofensivas. En la esquina, Stafford le gritaba que empezara a soltar las manos, que el round se le estaba escapando, que necesitaba generar ofensiva si quería tener alguna oportunidad. Broner asentía con la cabeza, pero no hacía nada diferente, porque no sabía qué hacer, porque se había encontrado con un boxeador que, además de ser técnicamente superior, era también más inteligente, más disciplinado, más concentrado. Cuando terminó el cuarto asalto, las tarjetas claramente favorecían a Mikey por 3 rounds a 1, y los aficionados mexicanos en las gradas empezaron a soñar con algo más grande. Empezaron a soñar con una victoria histórica, una victoria que se recordaría por décadas. El quinto round trajo otro de los momentos más icónicos de toda la pelea. A mitad del asalto, con los 2 boxeadores en el centro del ring, Mikey García ejecutó una maniobra que solo los grandes boxeadores saben hacer. Tiró un jab largo, obligando a Broner a levantar la guardia para bloquearlo. En esa fracción de segundo en que los brazos de Broner estaban arriba, Mikey pivoteó ligeramente sobre su pie derecho, cambió el ángulo del cuerpo entero, y desde una posición completamente inesperada soltó una mano derecha recta, perfecta, impecable, que atravesó la guardia de Broner y conectó directamente en el centro de su rostro. La cabeza de Broner salió volando hacia atrás. Los comentaristas de Showtime gritaron. El público mexicano estalló. Durante un segundo completo, Broner se quedó paralizado en el centro del ring, con la cabeza inclinada hacia atrás, con los ojos mirando al techo del estadio. Fue tan evidente, tan claro, que hasta los aficionados menos expertos entendieron lo que acababa de pasar. Mikey había roto la defensa de Broner con una combinación de libro de texto. Había usado el jab como señuelo,
había creado el ángulo con el cambio de postura y había capitalizado con el golpe recto perfecto. Fue poesía boxística, fue arte puro, fue la tradición mexicana del boxeo manifestándose en su máxima expresión. Broner, recuperándose como pudo, intentó responder, tiró 3 golpes seguidos, tratando de lastimar a Mikey, tratando de cambiar el rumbo del combate, pero Mikey absorbió los 3 sin ningún problema. Se movió hacia los costados, reseteó la distancia y volvió a tomar el centro del ring como si nada hubiera pasado. Ese es el mexicano, ese es el boxeador que no se intimida, ese es el peleador que no se deja llevar por la emoción ni por el miedo. Ese es Mikey García, el representante digno de toda una tradición. El sexto round fue el asalto donde la esquina de Broner se dio cuenta de que la pelea se les estaba escapando sin remedio. Mike Stafford, el entrenador del americano, empezó a gritar desde el banquillo con una desesperación visible. Le gritaba a Broner que soltara las manos, le gritaba que cortara el ring, le gritaba que fuera al cuerpo, le gritaba que hiciera algo, cualquier cosa, porque estaba perdiendo todos los rounds. Pero Broner no respondía, no podía responder, porque se había encontrado con algo que él no sabía cómo resolver. Se había encontrado con un boxeador completo, con un boxeador que tenía respuesta para cada movimiento suyo, con un boxeador que anticipaba cada intento, que neutralizaba cada amenaza, que contragolpeaba cada acción. Mikey, mientras tanto, seguía avanzando con la misma tranquilidad. 8 jabs por minuto, 14 jabs por minuto. Un volumen de golpes que Broner nunca había enfrentado en toda su carrera. El americano, que siempre había sido el contragolpeador, el que esperaba que sus rivales se agotaran para capitalizar en los rounds finales, ahora se encontraba en la posición opuesta. Era él el que estaba siendo forzado a pelear en el ritmo de su rival. Era él el que estaba siendo agotado. Era él el que se estaba quedando sin ideas, sin energía, sin plan B. A la mitad del sexto, Mikey conectó una combinación doble al cuerpo que hizo que Broner bajara los brazos por primera vez en la noche. Fue un momento revelador. El cuerpo del americano, castigado por el corte de peso agresivo, estaba empezando a pagar la factura. Mickey vio la vulnerabilidad y la explotó. Siguió con el mismo plan. Jab, jab, derecha, gancho al cuerpo. La combinación completa de los 4 golpes. Y cada vez que la ejecutaba, Broner quedaba un poquito más lastimado, un poquito más cansado, un poquito más derrotado mentalmente. El séptimo round fue, para muchos analistas del boxeo, el asalto más hermoso de toda la pelea. Una exhibición técnica que entrará en los libros de texto de boxeo durante generaciones. Un round que los entrenadores de boxeo de todo el mundo le muestran a sus alumnos como ejemplo perfecto de cómo se construye una combinación ofensiva desde el jab. Un round que resume, mejor que cualquier otro, la diferencia entre el boxeo disciplinado de tradición mexicana y el estilo improvisado del boxeador de show. Mikey García empezó el round como si estuviera ejecutando un baile coreografiado a la perfección. Jab, jab, gancho de izquierda, jab, jab, derecha recta, jab, uppercut al cuerpo, gancho de izquierda, derecha recta, retroceso, jab, jab, gancho al cuerpo, todo saliendo del jab, todo construido desde la mano adelantada, todo con un ritmo hipnótico que hacía que los aficionados no pudieran apartar la mirada. Los comentaristas de Showtime empezaron a usar palabras como clínica, como obra maestra, como cátedra, porque eso era lo que estaba pasando. Mikey García le estaba dando una clase de boxeo al mundo entero. Broner, desesperado, intentaba improvisar respuestas. Trataba de usar movimiento lateral para escapar del avance del mexicano. Trataba de cambiar de guardia, pasando de ortodoxa a zurda durante unos segundos, buscando confundir a Mikey. Trataba de agarrarse, de neutralizar el combate con el clinch. Pero nada funcionaba. Mikey lo leía todo. Mikey lo anticipaba todo. Mikey tenía respuesta para cada intento de Broner, y cada vez que fallaba una escapatoria, recibía 2 o 3 golpes más como castigo. El séptimo round terminó con Broner acorralado contra las cuerdas, absorbiendo una combinación de 6 golpes seguidos sin poder responder. Cuando sonó la campana, los aficionados se pusieron de pie en las gradas. Hubo un aplauso prolongado que duró casi 30 segundos. Era el reconocimiento del público hacia lo que estaban presenciando. Estaban siendo testigos de una actuación histórica, de una lección de boxeo que iba a ser recordada durante décadas.
Y entonces llegó el octavo round, el round que todos los mexicanos llevamos en el corazón, el round donde pasó algo que erizó la piel de millones de personas en todo el mundo. El round que me pone la piel de gallina hasta el día de hoy cada vez que vuelvo a ver el combate en video. Porque lo que pasó en el octavo round no fue boxeo, fue algo más grande. Fue un momento donde el deporte se transformó en cultura, donde la pelea se transformó en símbolo, donde los golpes se transformaron en identidad. Fue un instante donde miles de extraños, de nacionalidades distintas, se unieron alrededor de la grandeza de un boxeador mexicano. Cuando empezó el asalto, Mickey García siguió con su dominio total. Conectó una serie de golpes limpios durante el primer minuto. Un jab seguido de una derecha recta. Un uppercut corto al cuerpo. Un gancho de izquierda a la cabeza. Broner no tenía ninguna respuesta. Estaba completamente superado. Y en ese momento, algo mágico pasó dentro del Barclays Center. Algo que cambió la atmósfera del estadio por completo. Un grupo de aficionados mexicanos en la sección baja empezó a corear un nombre. Al principio eran solo unos 100, unos 200, pero el coro empezó a contagiarse. Primero fue una sección entera, luego 2 secciones. Luego media arena. Luego, en cuestión de menos de un minuto, todo el Barclays Center completo estaba coreando al unísono. Mikey, Mikey, Mikey. 12,000 gargantas gritando el nombre de un mexicano en el corazón de Nueva York. 12,000 corazones reconociendo, sin necesidad de que nadie se los pidiera, quién era el verdadero campeón de esa noche. Los aficionados que habían llegado apoyando a Broner, que habían pagado sus boletos para ver al americano ganar, terminaron convirtiéndose en aficionados de Mickey García. Porque el boxeo, cuando se practica en su más alta expresión, tiene el poder de convertir enemigos en admiradores, de cambiar opiniones, de ganar corazones. Y eso es lo que Mikey estaba haciendo round tras round, ganando corazones, convirtiéndose en directo en uno de los boxeadores más respetados del mundo. Los aficionados mexicanos en las gradas lloraban, literalmente lloraban de orgullo, porque sabían lo que estaban presenciando. Sabían que no era solo una pelea, era un momento histórico para el boxeo mexicano, un momento que iba a pasar a los anales de nuestra tradición. El noveno round fue el asalto donde Broner tuvo sus mejores momentos del combate. Y aquí es importante reconocerlo, porque Broner, a pesar de todo, seguía siendo un campeón multidivisional, seguía teniendo talento. Y en boxeo, los campeones siempre tienen reservas emocionales, reservas físicas, reservas técnicas, que les permiten reaccionar cuando están siendo vencidos. Broner reaccionó en el noveno, hacia el último minuto del round, cuando Mikey se acercó demasiado a buscar una combinación al cuerpo. Broner conectó una derecha corta al hígado del mexicano. Un golpe duro, bien colocado, que hizo que Mikey dejara caer el codo involuntariamente para proteger esa zona. Broner vio la apertura y siguió inmediatamente con una izquierda al mismo lado del cuerpo. Otro golpe limpio, otro golpe bien colocado. Por primera vez en la noche, Mikey se vio incomodado. Tuvo que pegarse a Broner en el clinch para recuperarse. Tuvo que usar 5 segundos para respirar y resetear la distancia. El público de Broner, que había permanecido relativamente silencioso durante los últimos rounds, por fin encontró un momento para aplaudir. El americano también aprovechó esos instantes para gesticular hacia las gradas, para sonreír, para intentar convencer al público de que él seguía en la pelea. Pero la realidad era otra. La realidad era que esos 2 golpes al cuerpo habían sido los únicos momentos exitosos de Broner en todo el round, y los únicos momentos exitosos de Broner en los últimos 4 rounds. No era suficiente para recuperar las tarjetas, no era suficiente para cambiar el rumbo del combate, pero sí era suficiente para demostrar que Broner seguía siendo un peligro si le dabas oportunidades. Robert García, en la esquina azul, le advirtió a Mikey entre rounds. Le dijo que tuviera más cuidado en el clinch. Le dijo que Broner todavía tenía poder en las manos. Le dijo que el combate no estaba ganado todavía. Y Mikey, como siempre, asintió con la cabeza sin decir nada, respirando profundo, preparándose para lo que iba a venir. El 10º round trajo el momento más simbólico de toda la pelea. El momento que resume, en apenas unos segundos,
todo lo que esa noche significaba para el boxeo mexicano y para el mundo entero. El momento que todavía hoy, casi una década después, los aficionados del boxeo seguimos recordando con la piel erizada. El momento que se convirtió en leyenda instantánea dentro del deporte. Presta mucha atención a lo que te voy a contar, porque esto es lo que separó a Mikey García del resto de los boxeadores de su generación, y esto es lo que terminó de humillar a Broner delante del mundo entero. Al principio del asalto, Broner intentó continuar con el impulso que había generado al final del noveno. Se acercó a Mickey buscando lanzar más ganchos al cuerpo. Conectó una izquierda seguida de una derecha. Mikey absorbió los golpes, pero se vio visiblemente afectado durante un par de segundos. El mexicano se movió hacia la izquierda, respirando con la boca cerrada, tratando de recuperar el control de su respiración. Broner, sintiendo que era su oportunidad, avanzó con más ímpetu. Tiró un gancho de izquierda que descuadró ligeramente a Mikey. Los aficionados del americano empezaron a gritar. Parecía, por un instante, que Broner iba a cambiar el rumbo de la pelea con un round decisivo. Y entonces, a mitad del asalto, Mikey García hizo algo que nadie esperaba. Algo que dejó a todo el Barclays Center en un silencio absoluto. Algo que cambió por completo la narrativa del combate. Algo que va a pasar a la historia del boxeo mexicano como uno de los gestos más memorables jamás hechos dentro de un cuadrilátero. Mickey bajó las manos, las dos, completamente. Dejó caer los brazos hasta tenerlos a los costados del cuerpo, como si estuviera caminando por la calle, como si no estuviera en medio de una pelea de campeonato mundial, como si Broner no fuera un rival capaz de conectar un knockout con una sola mano. Y miró a Broner directamente a los ojos. Por primera vez en toda la noche, Mikey rompió su costumbre de mirar los hombros del rival para anticipar sus golpes. Ahora miraba directamente a los ojos del americano, con una mirada serena, con una mirada sin miedo, con una mirada mexicana, y con un gesto casi imperceptible, con un movimiento mínimo de la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Lo retó. Le dijo, sin pronunciar una sola palabra: «Ven, pégame, pégame si puedes, pégame si te atreves. Estoy aquí, sin guardia, sin defensa. Pégame ahora que tienes oportunidad. Si eres tan bueno como dijiste en las conferencias de prensa, si eres tan fuerte como presumiste con esos fajos de billetes, si soy tan inferior como juraste ante las cámaras del mundo entero, pégame. Aquí estoy». El tiempo se detuvo dentro del Barclays Center. Los 12,000 aficionados en el estadio contuvieron la respiración al mismo tiempo. Los comentaristas de Showtime se quedaron sin palabras por 3 segundos completos. Los aficionados en las casas se levantaron de sus sillones. Y Broner, el bocón, el que había hablado tanto durante las conferencias de prensa, el que había prometido humillar a Mikey, el que había dicho que era imposible que le ganara, el que había hecho los comentarios raciales ofensivos, se quedó paralizado. Miró a Mikey con las manos abajo, indefenso, provocándolo directamente, y simplemente no se atrevió a tirar. No soltó ni un solo golpe. Se quedó congelado en el centro del ring como una estatua de la vergüenza, porque en ese instante, toda la fachada de Adrien Broner se cayó frente al mundo entero. Todas sus palabras, todas sus presumidas, todas sus arrogancias, se reducían a ese momento. Al momento donde el rival le ofrecía la victoria en bandeja de plata, donde las manos del mexicano estaban abajo, donde el cuerpo del mexicano estaba expuesto, y donde él, el bocón, no tuvo el valor de hacer nada. Porque sabía que si tiraba y fallaba, Mickey iba a contragolpear con algo que lo iba a mandar a dormir. Ese fragmento de segundo, esa fracción de segundo donde Broner eligió la pasividad sobre el valor, quedará grabado para siempre como el momento definitivo de esta pelea, el instante donde el emperador quedó desnudo frente a los ojos del mundo. El 11º round fue el asalto donde Mikey García demostró, más allá de cualquier duda, el corazón mexicano que llevaba por dentro. A mitad del round, durante un intercambio normal, un golpe de Broner impactó la nariz de Mickey y empezó a sangrar. No era una sangre preocupante, no era una hemorragia grave, pero sí era sangre visible, sangre que corría por el rostro del mexicano, sangre que manchaba su guante derecho cada vez que se limpiaba. Y aquí es donde se ve la diferencia entre un boxeador mexicano de tradición y el resto, porque otros boxeadores, al verse heridos, se retraen, se ponen nerviosos, cambian de estrategia. Mikey García hizo exactamente lo contrario. Ver su propia sangre lo encendió, lo puso más agresivo, lo puso más concentrado, empezó a lanzar más golpes.
Empezó a avanzar con más determinación, empezó a cortar el ring con más agresividad. Broner, sorprendido por esta reacción, no supo cómo manejarlo. Esperaba que Mikey se retrajera un poco por la sangre. Esperaba tener un par de minutos para generar ofensiva, aprovechando ese supuesto momento de duda. Pero lo que recibió fue lo opuesto. Recibió un Mikey García enardecido, encendido, con la mirada de quien ha decidido terminar el trabajo sin más contemplaciones. En el último minuto del 11º, Mikey conectó una combinación de 7 golpes seguidos. 7, uno tras otro. Jab, jab, gancho, derecha, uppercut, gancho, derecha. 7 golpes que cayeron sobre Broner como una lluvia de martillos. El americano se cubrió como pudo, absorbió lo que pudo absorber, pero la cámara captó su mirada durante esa combinación, y la mirada lo decía todo. Era la mirada de un boxeador derrotado, de un boxeador que ya no tenía esperanza, de un boxeador que estaba contando los segundos que le faltaban para que terminara el combate y poder salir del ring. Y así llegamos al 12º round. El último round, el round definitivo. El round donde Mikey García hizo algo que parecía físicamente imposible. Lanzó 115 golpes él solo en 3 minutos. 115. Léelo despacio porque este dato por sí solo debería bastar para entender la magnitud de la actuación del mexicano. 115 golpes en un solo round, un ritmo de casi 40 golpes por minuto, un volumen brutal, un volumen que solo un boxeador en condición sobrehumana puede mantener durante un round completo del round 12 de una pelea de campeonato mundial. Para que te hagas una idea de lo extraordinario que es ese número, el promedio de golpes lanzados por round en una pelea de boxeo de élite está entre 40 y 50. Mikey, en el último round, después de haber peleado 11 asaltos intensos, lanzó más del doble del promedio. Un esfuerzo físico que habla del nivel de condición en el que se presentó esa noche, de los meses de entrenamiento riguroso, de las horas y horas corriendo por las calles de Oxnard a las 5 de la mañana, de los sacrificios familiares, de la disciplina absoluta que los boxeadores mexicanos conocen desde que son niños. Pero Mikey no solo quería ganar el round, Mikey quería mandar un mensaje, quería dejar claro, sin ninguna duda, sin ningún margen para la discusión, quién era el verdadero campeón de la noche. Desde el primer segundo del asalto, Mikey salió corriendo hacia Broner. Conectó un jab, conectó otro jab, conectó una derecha recta, conectó un gancho de izquierda. Broner, desesperado, intentó responder. Conectó 2 derechas, lanzó un gancho que falló. Intentó un uppercut que terminó pegándole a los guantes de Mikey, pero el mexicano no se detenía. Seguía avanzando, seguía lanzando, seguía conectando. A mitad del round, el público del Barclays Center se puso completamente de pie. Las 12,000 personas aplaudiendo la actuación. Los gritos de Mikey, 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 ahora más fuertes que nunca. Las banderas mexicanas agitándose con una fuerza que parecía querer sacudir al propio estadio. En el último minuto del combate, Mikey subió todavía más la intensidad. Sabía que la pelea era suya. Sabía que las tarjetas claramente le favorecían. Pero no quería dejar dudas. Quería una victoria clara, contundente, inolvidable. Y siguió lanzando golpes hasta el último segundo. Cuando faltaban 30 segundos para la campana final, Mikey conectó una combinación de jab, derecha, gancho que hizo que Broner tuviera que agarrarse de las cuerdas para no caer. Cuando faltaban 15 segundos, otra combinación de 5 golpes. Cuando faltaban 5 segundos, un último intercambio donde Mikey conectó 3 golpes limpios mientras Broner solo pudo responder con 1. Y entonces sonó la campana final. La campana que marcó el final de los 36 minutos de cátedra boxística. La campana que marcó el momento en que el boxeo mexicano había triunfado una vez más sobre la arrogancia, sobre el ruido, sobre el show vacío. Mikey García levantó los brazos hacia el techo del estadio. Su hermano Robert saltó al ring con lágrimas en los ojos. Su padre Eduardo lo abrazó con esa emoción contenida de un padre mexicano que finalmente ve a su hijo alcanzar la cima. Los aficionados mexicanos en las gradas explotaron. Los abrazos entre desconocidos que comparten la misma sangre mexicana. Los gritos de México, 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 resonando por todos los rincones del Barclays Center. Broner, mientras tanto, caminaba cabizbajo hacia su esquina, con la mirada clavada en el suelo, con el cuerpo agotado, con el ego destrozado.
Sabía lo que venía. Sabía que las tarjetas iban a confirmar lo que todos habíamos visto durante 36 minutos. Las estadísticas oficiales de CompuBox lo decían todo. Mikey García había conectado 244 golpes contra solo 125 de Broner. En golpes de poder, 152 contra 72. Era una barrida total. Cuando el anunciador Jimmy Lennon Jr. tomó el micrófono para dar el fallo, los tres jueces confirmaron lo inevitable: 117 a 111, 116 a 112, 116 a 112, por decisión unánime. Y nuevo campeón, Mikey García. El Barclays Center explotó en una ovación que duró varios minutos. Y en ese instante, cuando los brazos de Mikey fueron levantados como vencedor, todos los mexicanos del mundo ganamos con él. Todos los seguidores de la tradición boxística más grande del planeta sentimos ese orgullo inmenso de ver a uno de los nuestros representándonos como solo los grandes maestros mexicanos saben hacerlo. Y quedó demostrado una vez más, para los que todavía tuvieran alguna duda, que en el boxeo la bocota no pelea, que la arrogancia se paga, que el respeto se gana con trabajo y no con palabras, y que cuando un mexicano sube al ring con el corazón lleno de orgullo y la sangre llena de la historia de Salvador Sánchez, de Julio César Chávez, de Márquez y de todos nuestros grandes héroes, lo único que le queda al rival bocón del otro lado es aprender a los golpes, la lección más grande que la vida le puede dar. Y eso, hermanos míos, es lo que pasó aquella noche inolvidable del 29 de julio de 2017 en Brooklyn. La noche donde Mikey García le enseñó a Adrian Broner y al mundo entero por qué México sigue siendo, y seguirá siendo por muchos años más, la potencia boxística más respetada del planeta entero. Y esa historia, mi gente, es la historia que hoy quería contarte. Que viva México y que viva para siempre la grandeza del boxeo mexicano.